Movistar te ofrece Saca la Lengua. Movistar. Compartida. La vida es más. Bienvenidos a Saca la Lengua. Con este reloj solar, hoy vamos a tomarnos nuestro tiempo para hablar precisamente de ello, de la medida del tiempo. Porque aunque tengamos la sensación que en nuestro día a día no tenemos tiempo, en realidad abunda, aunque sea en forma de frases y expresiones. Piensen que con frecuencia decimos, matamos el tiempo, sufrimos contratiempos, vestimos ropa de entretiempo y también decimos, una vez al año no hace daño, o en martes ni te cases ni te embarques. Pero hoy queremos ir más lejos. ¿Se han parado a pensar por qué los días de la semana se llaman así? ¿Están seguros de que el tiempo existe? Hoy iremos más allá, sin prisa pero sin pausa. Horario, duración, prisa, edad, envejecimiento, meses, era, velocidad, momento, años, etapa, lapso, épocas, temporada, minutos, intervalo. Con mucha frecuencia todos decimos aquello, si es que el tiempo vuela, ¿verdad? Parecería que es una frase de los tiempos que corren dada la velocidad a la que vivimos, pero me da a mí la sensación, Luis, que es un pensamiento de siglos, ¿verdad? Sí, efectivamente es de siglos. Bueno, dando un tono de humor y acudiendo a Woody Allen, diríamos que sobre todo cuando uno viaja en avión, el tiempo pasa volando. En fin, es una palabra de siglos, efectivamente, porque hace referencia precisamente a la cronología, es decir, al cómputo del tiempo. Y la cronología es lo que caracteriza precisamente a la historia. Esta valoración del tiempo es una valoración importante y es parte sustancial de la persona, de la vida humana. De ahí que sea también muy importante conocer ese tiempo y conocer aquella ciencia que lo estudia, que es la historia. Claro, estás diciendo, Luis, has hablado de cronología y efectivamente cronología une dos conceptos, uno es el tiempo y el orden, esa necesidad que tenemos de organizarnos y de ordenar ese tiempo que tenemos, ¿verdad? Qué importante es, ¿no? Efectivamente, la cronología es una ciencia que se va a destinar a medir los tiempos y esto desde siempre. Es decir, el hombre ha tenido necesidad de siempre de servirse de la contemplación de los astros pues para buscar una medida de manera que pudiera tener constancia de cuándo hacer sus faenas agrícolas, cuándo comenzaban las etapas distintas, es decir, qué manera de controlarlo. Claro, te iba a decir que palabras también podemos asociar a cronología, un montón de palabras. Sí, bueno, a la palabra cronología podemos asociar, bueno, pues todas las palabras que refieren a la medición del tiempo, es decir, las eras, una manera de medir el tiempo, que son muy diversas, ¿sí? Hay la era cristiana, hay la era musulmana, hay la era hispánica, por cierto. Esto es muy importante a la hora de abordar la historia y sus documentos. Cicerón decía que no saber nada de lo que había pasado antes que nosotros era como si siguiéramos siendo niños. Luis, ¿y qué otras palabras le debemos a la cronología? Pues además de la citada, podemos recordar las palabras milenios, siglos, lustros, décadas, años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, en fin, un sinfín de palabras. Claro, es verdad, es verdad. Y por cierto, ¿de dónde viene la palabra calendario? Calendario viene de calendas. El calendarium, pues era el libro de contabilidad, es decir, donde se registraba los impuestos. Los primeros de cada mes, es decir, en el momento de la luna nueva, pasaban los inspectores a cobrar sus impuestos. Y calenda, de ahí viene calendario, hace referencia a esa fecha exactamente. Siempre al final el dinerito. Sí, el verbo viene de gritar, de llamar, es decir, llamaban a la gente para que acudiera efectivamente a pagar. Es verdad que la forma de calcular el tiempo ha cambiado a lo largo de los siglos
han cambiado incluso los calendarios a lo largo de la historia, o sea que no ha sido siempre igual como lo conocemos en ahora. Absoluto, es decir, todas las culturas tienen calendarios, ¿eh? Pero vamos, el nuestro viene de Julio César, que aprovechando toda la observación que se había llevado a cabo alrededor de cómo funcionaba el astro Sol, modifica lo que se tenía conocido hasta entonces y pone en marcha el calendario juliano. De manera que, bueno, se le agradecerá llamándose a un mes Julio, Julius, que antes no se llamaba así, y que él, como era muy coqueto, le añade un día, tiene 31 días para dar su preeminencia. Igual que después estaría con agosto, es decir, como el emperador Augusto, Octavio Augusto, era muy importante, el Senado dijo, bueno, que tenga un mes. Agosto, es un mes que hoy sigue existiendo como bien sabido, ¿no? Y luego está la gran reforma de Gregorio XIII, en 1582, que es el calendario gregoriano, que es el actual. Es decir, lo que hace el Papa es unificar todo aquello, estudiarlo a fondo, ver qué pasa con esos días que sobran, porque para el calendario juliano hablaba de 365 días y 6 horas, pero no son 6 horas, son 4 horas, no sé cuántos minutos, en fin. Reajustar todo aquello, que sigue reajustando todavía, como sabes, ¿eh? Sí, sí. Reajustar todo aquello y darle, digamos, la mayor certeza posible, que es lo que se hace con Gregorio, el calendario gregoriano. ¿Qué otras palabras relacionamos con el calendario, Luis? Con el calendario podemos relacionar, pues, almanaque, por ejemplo, que es una palabra árabe, efemérides, por ejemplo, guía. Año bisiesto. Año bisiesto, antaño, etcétera. Hay muchas palabras, muchísimas palabras. Pero vamos a dejar ya porque sabemos que tu tiempo es oro, Luis. El tiempo es oro, eso está bien la frase. Dice un proverbio español que el tiempo es oro y el que lo pierde es bobo. Los proverbios tienen un contenido de filosofía popular importante. Pero yo terminaría con una frase que creo muy importante, que es de Borges. Borges dice, el tiempo es la sustancia de lo que soy. Analízalo bien. Porque al final somos tiempo. Al final somos tiempo. De ahí la importancia de cuidar esa memoria personal y de los pueblos. De ahí la importancia de cuidar la historia, que es nuestro tiempo. Nuestro propósito no es otro que convertir en realidad para nuestros concursantes el título de nuestro programa. Vamos a saludar a nuestro primer concursante, a ver cómo es, a ver quién es y, en definitiva, a comprobar si es capaz de llegar a ese 1.000.000 de pesetas que le puede posibilitar volver el próximo día. Vamos a saludarle y a recibirle con un simpático y caluroso aplauso. El tiempo es oro. A buenas horas, mangas verdes. El tiempo todo lo cura. Sin prisa, pero sin pausa. No hay mal que dure 100 años. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? El tiempo enseña al que no tiene maestro. Hay que dar tiempo al tiempo. Vísteme despacio, que tengo prisa. Ser más viejo que Matusalén. Ir a Matacaballo. Parece que fue ayer. Ir a calzón quitado. El tiempo de Maricastalla. ¿Qué términos son los que utiliza a diario un relojero? Pues son términos referentes a lo que es el reloj. Corona, cristal, correa, agujas, volante, péndulo, precisión, etc. Bueno, al principio fue el reloj de pared, pero después fue ya, con la evolución, el reloj de pulsera. ¿Cuál ha sido esa evolución? ¿Tú nos la puedes contar? Hay datos que los egipcios en la época, en el año 1500 a.C., ya tenían reloj de sol portátil. Entonces hay una evolución, existe el reloj de sol, reloj de agua, reloj de arena, va habiendo una evolución. Podemos decir que el reloj empieza a ser una máquina precisa de dividir el tiempo en 1600. ¿Sabe? La teoría de que estaba Galileo en la catedral de Pisa y ve la oscilación de la lámpara y dijo, coño, se le ocurrió decir, pues si yo aplico esto a un reloj mecánico puedo crear una buena precisión, y entonces es a partir de ahí donde empieza realmente el reloj.
¿Y cómo se llega al reloj de pulsera, al que llevamos ahora todos? Antes del reloj de pulsera está el reloj de bolsillo, pero el reloj de bolsillo también tiene el inconveniente de que tiene que estar en el chalequito, es incómodo, hay que ir a algo más práctico. Se dice que el gran aviador, que es Santos Dumont, le pide a su amigo Cartier que le traiga un reloj para no tener la incomodidad de sacarlo, y se supone que es el Santos, el primer reloj de pulsera, en 1904. Lógicamente esto a un nivel muy pequeñito de producción, pero podemos decir que la producción masiva y demás es con el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde para marcarse la hora exacta para los cambios de las guardias y demás es necesario el reloj, y sobre todo para conseguir el objetivo. Sabemos en las películas, el ataque a la hora H, pues hay que tener sincronizados los relojes porque si no sería un desastre. Este es el famoso, son los relojes de observador de la Segunda Guerra Mundial. Son relojes muy grandes, como lo vemos, de 55, tienen que ser de una lectura muy fácil. Son grandotes porque se lo ponía encima de la chupa el aviador, o incluso en la pierna. Ah, se iba a decir, digo, es un reloj de pulsera. Los astronautas subieron ya con un reloj también al espacio. Creo que hubo que hacerles una especial para ellos, ¿no? Hay una serie de relojes. En estos momentos la relojería está en mucho auge, hay mucho relojista, mucho aficionado, mucho coleccionista, y hay una serie de relojes por esos hechos históricos que todo el mundo lo desea. Podemos decir que uno de los más importantes es el reloj que llevan los astronautas cuando se pisa la Luna, y en concreto es el Speedy, que es este, que se sigue produciendo con réplicas y demás, y es un reloj de los que todo el mundo lo desea. El reloj Daytona se crea para el circuito de Daytona. En esos momentos pasa sin pena ni gloria, pero luego lo que es el marketing o lo que es las películas o lo que son los actores, pues tiene especial que este lo luce Paul Newman en la película 500 millas Indianápolis. Pedro, ¿y hay relojes históricos que marcaran un tiempo y un momento? Sí, lógicamente hay una serie de relojes históricos. Los primeros relojes pues son, digamos, los relojes monumentales, de campanarios, de las iglesias, de las catedrales. ¿Sabes? Al principio el vecindario recibía la hora porque existía el oficio, existía el campanero que subía al campanario y daba la hora para que los vecinos supiesen la hora. Esto ya se perdió y ya se hace de una forma mecánica, con un reloj. Un ejemplo muy concreto está el reloj de la Plaza de San Marcos, donde se ven los autómatas cómo le dan a las campanas. El de la Cartuja de Sevilla, vemos que daba la hora a todo Sevilla, pero no vemos la esfera. Y luego hay relojes pues, muy importantes, monumentales. Yo diría que el del Ayuntamiento de Praga, el astronómico, es una delicia. Luego, como famoso, tenemos el Big Ben, ¿no?, del Parlamento de Londres. Y en España, como relojes importantes, monumentales, yo diría que el de la Merced de Barcelona, que es uno de los más antiguos, y sobre todo yo soy un enamorado del reloj de la Catedral de Toledo. El reloj del relojero se... El reloj del relojero se desrola... El reloj del relojero se desrelojizó. El reloj del relojero se desrelojizó. El relojizador que lo desreloj... El relojero que lo desrelojalice. El desrelojizador que lo desrelojice. El relojizador que lo desrelojice. Buen desrelojizador será. Buen desrelojizador será. Buen desrelojizador será. El reloj del relojero se desrelojizó. El relojero que lo desrelojice. Buen desrelojizador será. ¿Cuántos términos del tiempo conoces tú? La mañana, la cita, el ayer, la tarde, el retraso, la reunión, la comida, madrugar. ¿Y existe el reloj perfecto, el que no falla nunca? Sí, bueno, en relojería hay muchos modelos de relojes. Hay relojes de campana, relojes de sobremesa, relojes de cucú, relojes de péndulo, relojes de volante, relojes de cuarzo, relojes automáticos. De carrillón. De carrillón.
el reloj atómico, que podíamos decirlo como reloj exacto, porque el reloj atómico pues, tiene una precisión y una variación más o menos de 1 segundo en 3.000 millones de años. Pero lo que sí es evidente y es cierto que el único reloj que da la hora exacta es un reloj parado, que al menos la da 2 veces al día. Bueno, sí. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Echar más horas que un reloj quiere decir que se echa más tiempo de lo necesario en una cosa. No por mucho madrugar, amanece más temprano, quiere decir que aunque por mucho que hagas las cosas más pronto para que pasen antes, pues eso no va a pasar. Tienes que esperar a que los acontecimientos sigan su propio curso. Más solo que la una, pienso yo que quiere decir que está una persona completamente solo y que a lo mejor le encantaría estar con gente. Vísteme despacio, que tengo prisa, significa que por muy rápido que haga las cosas, pues o las haces bien o no sirve de nada. Pues una vez al año no hace daño. Quiere decir que una vez al año no pasa nada por hacer una cosa. A buenas horas, mangas verdes. Es cuando se llega tarde a cualquier sitio. Es decir, se te está esperando para algo y llegas a destiempo. En Marte ni te cases ni te embarques. Eso dice el refrán. ¿Por qué? Porque dice que Marte siempre ha sido un día cenito, un gafe, lo que quieras. No es una cosa del otro jueves, yo creo que significa que no es algo novedoso, que es algo, o sea, que es algo normal, que pasa todos los días. Pues. Para la física, ¿qué es el tiempo? El tiempo para la física, como para el resto de las actividades humanas, es un símbolo, los físicos lo llamamos parámetro, que representa el carácter más evidente que tiene la realidad, es decir, que es evolutiva. En el universo hay tiempo porque en el universo pasan cosas. Y como pasan cosas, o pasa por distintos estados. Y esos distintos estados hay que ordenarlos de alguna manera. Para eso sirve el tiempo. Yo le iba a preguntar, digo, a lo mejor me dice que resulta que el tiempo no existe, que es solamente una convención. Evidentemente el tiempo es solo una convención. He dicho que un símbolo, lo que existe es la evolución del universo, la capacidad que tiene el universo de transformarse pasando de unos estados a otros y que en él ocurran cosas. Probablemente el fenómeno más sorprendente del universo es el movimiento. Las cosas pueden cambiar de sitio y de hecho lo hacen. Y de alguna manera hay que caracterizar eso. No solo caracterizar, sino también medir, porque la física quiere medir. Y por lo tanto necesita introducir conceptos que se puedan traducir en medidas. Pues yo tengo un reloj y sé que sé cómo se mide el tiempo en mi reloj, pero en física, ¿cómo se mide el tiempo? ¿Cuál es la medida del tiempo? Se mide en física igual que ha dicho usted, un reloj, pero ese reloj que dice usted que tiene en el fondo no es el que tiene. El que tiene usted es el movimiento de la Tierra, que es con el que va ese reloj. Es decir, para caracterizar un proceso, un fenómeno dinámico cualquiera, uno usa otro fenómeno dinámico como patrón, como unidad de medida. Me explico. Si yo estoy hablando de mi vida, cuando yo digo la edad que tengo, que no ha lugar a ocultarse, son 71, he dicho que la Tierra ha dado 71 veces la vuelta al Sol. Solo he dicho eso. Y cuando usted queda dentro de 2 horas, está diciendo que queda dentro de 1 partido por 12 de la duración de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Es decir, medimos un movimiento con respecto a otro que tomamos como patrón. Naturalmente, ese que tomamos como patrón debe cumplir unas condiciones, es decir, ser suficientemente regular, etcétera, etcétera. La Tierra es suficientemente regular, aunque no del todo. El día va cambiando a lo largo de los siglos, por efecto de las mareas y otras cosas. El año no tiene 365 días y un cuarto, sino que tiene 365 días, un cuarto, pero un poquito menos, y en fin, habría que hacer muchas correcciones. Ahí viene la teoría de Santa Teresa, cuéntemela, Alfredo. Sí, pues que murió el 1 y la enterraron el 15, porque el calendario se había desajustado.
Y cuando alguien dice, bueno, el tiempo es relativo, ¿usted eso qué le sugiere? Eso me sugiere la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad se basa en el principio de que las leyes de la naturaleza son las mismas para todos los observadores. Es decir, que con independencia de su estado de movimiento o de dónde esté usted, usted va a ver las mismas leyes de la naturaleza. El precio que hay que pagar para eso, esto es lo que aportó Einstein, es que en cambio nuestra percepción del tiempo es distinta para distintos observadores. Esto está hasta en las novelas de ciencia ficción, enunciado a través de una paradoja, la paradoja de Langevin. Es un físico francés que planteaba dos gemelos. Nacen y uno de ellos se va a viajar con velocidades próximas a la de la luz. Y a su vuelta se encuentra con que él es mucho más joven que su hermano gemelo. ¿Ah, sí? O sea, el tiempo ha transcurrido en forma distinta para uno y para otro, porque el otro se movía a velocidades próximas a la luz. Entonces, yo ya sé que voy muy a la tierra, pero Alfredo, una cosa, ¿envejecemos porque nos pasan cosas o eso es muy simple? Envejecemos porque eso no es muy simple, eso es así, claro, envejecemos porque nos pasan cosas. Ahora bien, el envejecer, en el fondo, lo que significa es dar un sentido objetivo al término antes y después. Eso es envejecer. Entonces, ¿existe algo en la naturaleza que permita hablar con fundamentos absolutamente objetivos de antes y después? Pues sí, y eso es una aportación relativamente reciente, eso no viene del siglo XVI, ni mucho menos, es muy reciente, del XIX al XX, el desarrollo del concepto de entropía. La entropía es una magnitud que viene a medir el grado de orden de un sistema. Eso significa que se puede ya caracterizar con rigor el pasado y el futuro. Si yo hablo de un estado que tiene más entropía que otro, este pertenece al pasado y el otro está en el futuro. Así se establece lo que se llama la flecha del tiempo. No sé si recuerdan, creo que hay una obra creo que es de Jardiel Poncela, que se llama Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de unos que crecen y luego descrecen. No puede ser. No puede la entropía lo impide. Es decir, el término pasado, presente y futuro tienen un sentido físico objetivo. El universo va evolucionando lentamente, insisto, a la escala de la física clásica, hacia una situación de máximo desorden, es decir, de nivelación entre focos fríos y calientes, y por lo tanto a la muerte térmica. Porque para que pueda existir un proceso es necesario que haya un desnivel de temperaturas. Porque si llegáramos a la perfección, por decirlo de alguna manera, ¿qué ocurriría? Cuando llegamos al equilibrio térmico se acabaron los procesos, ahí ya no hay tiempo. ¿Ahí nos morimos? Ah, por supuesto. Por supuesto. Cuando llegamos a la perfección, al equilibrio. Que es lo primero que le ocurre a una persona cuando se muere, que su temperatura baja y se iguala con la del medio ambiente. Hola Alberto, quiero saber la diferencia entre bimensual y bimestral. Bimensual y bimestral. Bueno, pues si lo que sucede una vez al mes es mensual, bimensual es 2 veces al mes. Y 2 meses son un bimestre, como 3 meses son un trimestre y 4 un cuatrimestre. Luego, bimestral es lo que sucede cada bimestre, cada 2 meses. Me gustaría que me explicase la diferencia entre las palabras lapsus y lapso. La primera diferencia entre lapsus y lapso es que suenan distinto. Una termina en us y otra termina en o. Es una diferencia clarísima. El lapsus es un despiste. Básicamente es la forma fina de decir despiste. Y hay expresiones como lapsus calami, que es un error de escritura, lapsus lingue, que es un error al hablar. Esos son los lapsus. Y el lapso es un intervalo de tiempo. Y es redundante decir lapso de tiempo, puesto que en lapso ya va incluida la idea de tiempo. ¿Significa lo mismo atemporal que intemporal? No son lo mismo, son parecidos, pero no son lo mismo. Algo atemporal es algo que no tiene ninguna relación con el tiempo. Por ejemplo, alguien escribe una obra atemporal, es decir, sin ninguna referencia al tiempo, mientras que intemporal es algo a lo que el tiempo no lo afecta.
Por ejemplo, los cómics de Mafalda serán siempre intemporales, puesto que por mucho tiempo que pase seguirán estando vigentes. ¿Qué sinónimos hay en español de la palabra inglesa full-time? Full-time. En inglés, full-time equivale directamente al español tiempo completo, jornada completa, dedicación exclusiva. Cualquiera de esos puede servir. ¿Cómo se escribe la expresión en el ínterin? En el ínterin, pues se escribe E-N-N-E-L-L, ínterin, con tilde en la I. Hay una tendencia curiosa a decir el interín, no sé por qué, a hacer aguda una palabra que es esdrújula, quizá porque influye el plural, que sería los interines, aunque la verdad es que en esas palabras esdrújulas normalmente se evita el plural y se deja el interín, los interín. ¿Es correcto decir vuelvo en 15 minutos? No es lo más adecuado, vuelvo en 15 minutos, porque podría entenderse como que voy a tardar 15 minutos en volver. Voy a estar volviendo en 15 minutos. Lo normal en español culto, en la lengua internacional estándar, es vuelvo dentro de 15 minutos o después de 15 minutos. ¿Es posible usar de la misma forma la palabra bienal y bianual? Bienal y bianual son dos cosas diferentes, en efecto. Anual es una vez al año, bianual 2 veces al año. Y un bienio son 2 años, entonces algo bienal es algo que sucede cada bienio, cada 2 años. Yo no sé a ustedes, pero a mí el programa de hoy se me ha pasado volando. Espero que este viaje en el tiempo les haya servido para aprender palabras y expresiones como a mí, y confío en que a partir de ahora dediquen parte de su tiempo a nuestra lengua para enriquecerla y mantenerla viva por los siglos de los siglos. Y ya lo ven, en cuanto nos despidamos, se nos echa el tiempo encima y ha llegado la hora de despedirnos. Nos vemos en el próximo Saca la Lengua. Hasta pronto. Antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así planchaba, así planchaba que lloraba. Así rezaba, así rezaba, así rezaba, así rezaba. Movistar te ha ofrecido Saca la Lengua. Movistar. Compartida. La vida es más.